La ética racionalista. Racionalismo. La Ilustración fue una corriente intelectual europea que se sitúa entre el siglo XVII y XVIII. Por este motivo, a este último se le conoce como el siglo de las luces. Los ilustradores franceses fueron Voltaire, Diderot, Rousseau y otros, y entre los ingleses figuran Locke, Hobbes, Spinoza. Se autodenominaban savants, sabios, y su pretensión era racionalizar la naturaleza. El más famoso de estos filósofos fue Jean-Jacques Rousseau. Nació en Ginebra, Suiza, en 1712 y murió en 1778. Fue escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista. Su educación en general fue autodidacta. En 1725 trabajó como aprendiz de relojero y de grabador. Convivió con una modista con la que tuvo 5 hijos que entregó al hospicio. Se relaciona con Diderot, Voltaire, Ramón y Hume. La publicación de Emilio de la Educación y del Contrato Social hace que lo destierren de Francia. En 1770 puede regresar, si no publica nada más. Es considerado una de las máximas figuras de la Ilustración, con su idea de la razón, la naturaleza, la tolerancia y la libertad. Algunas de sus obras fueron discursos sobre la ciencia y las artes, discursos sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, el contrato social, la nueva Eloísa, confesión, etc. Murió de un paro cardíaco a los 66 años en Ermenonville. Pensamiento racionalista. Primero, para acá la Ilustración significa el movimiento del hombre al salir de una puerilidad mental de la que mismo es culpable. Puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. Para que ustedes sepan, puerilidad significa niñez. ¿Ya? Número 2. El universo se rige por leyes exactas y perfectas. La razón conoce estas leyes. Número 3. El mundo es dirigido por la razón, la que no depende de causas externas, sino de ella misma. La base del pensamiento se encuentra en la lucha contra lo irracional, eliminando los mitos. Número 4. Se debe luchar contra el temor religioso, lo que lleva a la aparición del ateísmo y del materialismo, y una corriente anticlerical. 5. La finalidad del hombre en la vida es ser feliz, la virtud es seguir los impulsos naturales. Lo instintivo es bueno, la sociedad corrompe a los hombres. 6. Los ilustrados tratan de abordar todo lo que le acaece o lo que es parte de la realidad a través de la razón, extendiéndola al campo de la religión y la política. A continuación, algunos textos de esta época de Jean-Jacques Rousseau. El primero es el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Considero en la especie humana dos clases de desigualdad. Una, que yo llamo natural o física porque ha sido instituida por la naturaleza y que consiste en la diferencia de edad, de salud, de fuerza del cuerpo y de las cualidades del espíritu o del alma. Otra, que puede llamarse desigualdad moral o política, porque depende de una especie de convención y porque ha sido establecida, o al menos autorizada con el consentimiento de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios de que algunos disfrutan en perjuicio de otros, como el ser más rico, más respetado, más poderoso y hasta el hacerse obedecer. Después de haber demostrado que la desigualdad apenas se manifiesta en el estado natural y que su influencia es casi nula, me falta explicar su origen y su progreso en los desenvolvimientos sucesivos del espíritu humano. Después de haber demostrado que la perfectibilidad, las virtudes sociales y las demás facultades que el hombre natural había recibido en potencia, no podían desarrollarse nunca por sí mismas, que para ello necesitaban el concurso fortuito de diferentes causas externas que podían no haber nacido nunca y sin las cuales el hombre natural hubiera permanecido eternamente en su condición primitiva. Me falta considerar y reunir los diferentes azares que han podido, echando a perder la especie, perfeccionar la razón humana. Volver malos a los seres haciéndolos sociables, y de un término tan lejano traer al hombre y al mundo al punto en que lo vemos.
Las diversas formas de gobierno deben su origen a las diferencias más o menos grandes que existían entre los particulares en el momento de su institución. ¿Había un hombre eminentemente en poder, en virtud, en riqueza o en crédito? Ese solo fue elegido magistrado y el Estado fue monárquico. ¿Habían algunos aproximadamente iguales entre sí que excedieran a todos los demás? Fueron elegidos conjuntamente y hubo una aristocracia. Aquellos cuya fortuna o cuyos talentos eran menos desproporcionados y que menos se habían apartado del estado natural guardaron en común la administración suprema y constituyeron una democracia. El segundo texto es el contrato social, o sea, principios del derecho político. Renunciar a la libertad es renunciar a la calidad de hombre, a los derechos de la humanidad y a sus mismos deberes. No hay indemnización posible para el que renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre, y quitar toda clase de libertad a su voluntad es quitar toda moralidad a sus acciones. Por último, es una convención vana y contradictoria la que consiste en estipular por una parte una autoridad absoluta y por la otra obediencia sin límites. ¿No es evidente que a nada se está obligado con respecto a aquel quien puede exigir a todo? Y esta sola condición sin equivalente, sin cambio, ¿no lleva consigo la nulidad del acto? ¿Por qué? ¿Qué derecho tendrá contra mí un esclavo mío, siendo así que todo lo que me pertenece y que siendo mío su derecho, este derecho mío contra mí mismo es una palabra que carece de sentido? Grocio y los demás deducen de la guerra otro origen del pretendido derecho de esclavitud. Según ellos, teniendo el vencedor el derecho de matar al vencido, puede éste rescatar su vida a costa de su libertad. Convención tanto más legítima cuando se convierte en utilidad de ambos. Pero es evidente que este pretendido derecho de matar al vencido de ningún modo proviene del estado de guerra. Ejercicio. Número 1. ¿Qué diferencia hay entre el racionalismo y la ética medieval? Número 2. ¿Cuáles son las características del racionalismo? Número 3. ¿Qué es la desigualdad para Rousseau? Número 4. ¿Se puede renunciar a ser libre?